días, estudiantes del noveno año. Hoy es viernes 28 de agosto del 2020, un nuevo día lleno de bendiciones. Y algunos, muy bien, excelente día, ¿verdad? Entonces, con esa misma bendición de Dios que cada día nos da, vamos a empezar a hacer nuestra oración, como todo cristiano, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios Padre Todopoderoso nos siga bendiciendo, en especial nuestras familias, en los hogares, que cada uno sale a laborar también, y que nuestra mamita María Auxiliadora siga en constante oración con nosotros, en compañía también con su Hijo. Amén. Entonces vamos a desarrollar nuestra clase el día de hoy para poder desarrollar paso a paso. Entonces va a conectarse con los temas que hemos realizado durante esta semana. Y sobre todo el día de hoy vamos a hablar de un tema muy particular, un tema que encierra a todo ciudadano. Y aquí surge una pregunta si realmente la estamos poniendo en práctica, si realmente eres un buen ciudadano, eres participativo en el hogar incluso, si realmente hay respeto como ser humano, en fin, realmente si tu opinión es importante dentro del hogar también. O eres uno de esos que dicen, no opino porque eres menor de edad. Pues en sí, puede pasar eso también. Pero a veces la opinión, a veces realza a la familia con uno pequeño. Quizás tenga buena idea y puede solucionar aquellos conflictos que a veces suceden. Pues bien, entonces nuestro tema el día de hoy es, ¡tarán!, los derechos humanos. Profesor, los derechos humanos, sí. Derecho que corresponde al ser humano como esencia misma. En una de las clases decíamos que la esencia misma, como hombre, como mujer, como niños, como animales, como plantas, tiene su esencia misma en esta naturaleza creada por Dios. Obviamente, esos derechos son inalienables. Nadie te lo puede quitar. Entonces, la pregunta sería, ¿qué son los derechos humanos? Para empezar, son derechos inherentes a todos los seres humanos. A todos se le adhiere ese derecho, ese poder, en el sentido de que cómo darle realce, y sobre todo al tipo de nacionalidad que seas. Si eres peruano, si eres colombiano, si eres venezolano, si eres ecuatoriano, obviamente ese sentido de nacionalidad también tiene ese lugar de residencia en cualquier lugar que te encuentres. Así estés en África, tus derechos humanos están ahí inherentemente. Nadie puede ofenderte, nadie puede lastimarte. Obviamente para eso hay que tener una actitud fuerte, sin doblegarte a las palabras cuando lanzan a uno. Entonces esos mismos derechos uno prevalece. Yo les decía también que son esos derechos inherentes en el sentido de inalienable. Nadie te los puede quitar, así sea el tipo de sexo que tengas, seas hombre, mujer. Y obviamente yo he escuchado que algunos dicen el tercer sexo. No hay un tercer sexo, solo hay dos. La otra persona, obviamente, en su misma naturaleza, nace o se hace en el camino. Entonces, el respeto para ellos también. No juzgarlo, no criticarlo y no expulsarlo. Entonces, esos son de los puntos. Como seres humanos, también ellos tienen sus propios derechos y hay que respetarlo. El origen donde uno ha nacido. Pero a veces nuestra sociedad olvida nuestro antepasado, nuestra propia historia. Y eso no debería avergonzarte. Me acuerdo exactamente cuando en Bolivia preguntaban, ¿de qué país son ustedes? Y habían hermanos que eran de otros países y decían del norte de su capital, pero más no donde eran originarios. Sentía un poco así de vergüenza, rubor en sí. Entonces era cuestión de cada uno no sentirse más así, de sentir nacionalidad, de sentirse propio, de amar a su propia origen, a su propia condición humana. En fin, también la parte étnica de sus pueblos ancestrales. Muchos no valoramos esa parte, más aún que en nuestro propio país, Ecuador,
Si nos trasladamos al oriente ecuatoriano, quizás nos llama la atención por su belleza y todo, pero somos conscientes que esas personas también reclaman un derecho. Entonces, cualquier u otra o tipo de condición, todos tenemos los mismos derechos, seas negro, seas blanco, seas cholo, que a veces nos cholean, a ver, solo por ser de la costa. En fin, el derecho es para todos, la igualdad para todos. Y entonces eso es lo que va recapitulando en este punto, los derechos humanos. Es inalienable, no se puede, no te los pueden quitar y no pueden pasar sobre usted. Entonces, porque hay unas leyes, unas normas que la ONU mismo ha declarado para el ser humano que debe ser respetado por su misma dignidad. Entonces, para eso hacemos una pregunta para entablar todo. Entonces, ¿qué es la democracia? Si ya descubrimos qué son los derechos humanos, entonces, dentro de esos derechos humanos surge una democracia. Entonces, esa democracia se basa en el reconocimiento de la participación equitativa de mujeres y hombres, parte y parte. Obviamente esos conocimientos que tiene la mujer y el conocimiento que tiene el hombre pueden unificarse y pueden surgir mejores opciones, mejores capacidades de desarrollo, en fin. Entonces, equitativamente, no estamos hablando de otras cosas, sino equitativamente por partes iguales, como requisito fundamental para garantizar el desarrollo económico, tanto político, tanto cultural, dentro de una misma sociedad. Entonces, derechos humanos con democracia van unidos sobre todo eso, de reconocer su misma participación dentro de una sociedad. Vamos a continuar ahora con la siguiente parte. Vamos a ver, entonces, esa misma participación, la participación dentro de los derechos humanos en la democracia participativa es aquella que donde se tienen en cuenta esa voz y ese voto de esa persona. Es una democracia en que tienen mayor participación en las tomas de decisiones. Tu opinión es importante, tu voto es importante. Entonces, ¿cuándo se toman las decisiones? Cuando se va a elegir al futuro presidente que otorga la democracia. Pero para eso hay que hacer conciencia a quién voy a dar mi voto. Si ya es un candidato antiguo, ya no, porque no ha hecho absolutamente nada por transformar esa misma economía a Ecuador. Entonces eso es lo que requiere cada uno de nosotros. Hacer conciencia sobre todo a quién voy a votar. Y consúltele a su mamá, a su papá. Mamá, ¿por quién vas a votar este año? Este próximo año. Soy Pedro, el ciudadano, y hoy compartiremos un nuevo tema. Hablaremos sobre los derechos humanos. Una forma sencilla de comprenderlos son como aquellos derechos, garantías y libertades que tienen las personas por el solo hecho de ser humanos. Es decir, niños, niñas, hombres y mujeres, sin importar su sexo, edad, ideas políticas, creencias religiosas, preferencia sexual, color de piel, grupo étnico o por cualquier otro motivo. Desde el momento en que nacen, tienen derechos humanos. Los derechos humanos tienen como principio fundamental el respeto a la dignidad de las personas. Pero, ¿para qué sirven los derechos humanos? Bueno, protegen y defienden a las personas y sus bienes satisfaciendo las necesidades físicas y espirituales básicas. Permiten que cada persona pueda realizar su vida como le guste. Sirven como un límite ante los abusos de otras personas, de las autoridades o de los estados. Por otro lado, los derechos humanos poseen unas características especiales tales como: son universales, ya que protegen a todos los seres humanos de todos los países del mundo. Son innatos, pues todas las personas desde el momento de su nacimiento poseen estos derechos. Son inalienables e intransferibles, lo que indica que no pueden ni deben separarse de la persona. Son permanentes, por lo tanto, no se pierden por el transcurso del tiempo.
son inviolables. Por eso nadie tiene derecho a atentar, lesionar o destruir los derechos humanos. Y trascienden las fronteras nacionales, lo que permite que puedas ejercerlos aún cuando no estés en tu país. Espero hayas aprendido algo más sobre los derechos humanos. Sobre todo, quiero que recuerdes siempre que los que han luchado y luchan por los derechos humanos no son superhéroes, son personas como tú y como yo, que han comprendido que el cambio y el respeto a los derechos humanos y a una vida digna para todos y para todas por igual empieza desde uno mismo, en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo o en donde nos desenvolvamos. Hasta la próxima. Pues bien, después de desarrollar las fallas técnicas que a veces se presentan, y eso es ya parte de la tecnología, y tener esa habilidad enseguida para solucionar estas problemáticas que surgen. Entonces, para continuar la siguiente parte sobre la dignidad y la ciudadanía que complementan estos derechos humanos. Entonces, si estamos acá, va a recapitular esa conexión, porque a veces de los derechos humanos siempre es importante reconocer cuáles son mis derechos. Entonces, y a la pregunta que va para ustedes, noveno año, ¿qué tipos de derechos ustedes conocen? ¿Cuáles son los derechos que realmente usted tiene? ¿O cuáles son esos derechos humanos que sus papás, sus mamás siempre se los recalcan? Entonces, ¿y qué tal lo están poniendo en práctica? Y eso es lo que conlleva a cada uno de nosotros, ver esa misma realidad en la cual vivimos. Si somos respetados o no nos respetan. Obviamente vemos algunas personas que sobre los hombros miran a las personas. Yo siempre que digo esto así, siempre lo enfatizo. Aquellas personas que miran sobre los hombros no son seres humanos, son de otros planetas, porque no hay ese amor mutuo ni esa empatía de por lo menos buenos días, ¿cómo está? Así no conozca, o así nos diga a nosotros, está loco ese hombre, está loco esa mujer, me viene a saludar. Entonces, así mismo, el hecho es que usted por educación salude, al ingresar, al salir, siempre despídase. Entonces, eso ve lo que usted va aprendido y lo que va ganando en el transcurso de toda su vida, y lo que va dejando esas huellas a quienes lo ven, a quienes los escuchan. Pues bien, entonces esa dignidad humana, esa misma dignidad indica ese mismo respeto y la estima que usted le tiene a esa persona. Vio que yo decía hace poco esto, ¿qué tanto estima esa persona? Si vamos al banco, salude al guardia, salúdelo. O el señor que betuna los zapatos en la 9 de octubre, buenos días, o señora, hay señores que también betunan el zapato. Y ser generosos con ellos, y no mirarlos desde arriba a qué hora se va. Entonces son cuestiones que todo ser humano merecemos, y sobre todo se debe afirmar de quién posee ese nivel de calidad. Ese mismo nivel de calidad es lo que nos lleva a nosotros, así tengamos los títulos que vamos adquiriendo en la vida, siempre la humildad como persona. Y esa misma humildad se refleja en tus hijos. Esa misma humildad se refleja en usted, porque usted es un espejo para los demás. Y va a iluminar y va a irradiar esa luz a los demás. Entonces esa misma dignidad es la calidad que uno va adquiriendo en el camino. Entonces por eso que yo decía, sentirse valioso como persona. Pero a veces nosotros no nos sentimos valiosos por cómo nos desprestigian, o la manera como nos miran, en el modo como nos critican. Entonces esa misma dignidad es la que realmente usted debe crecer, y no dejar que te afecte lo que dirán. Usted haga lo que debe de hacer y actúe como debe de hacer, porque usted es un ser valioso a los ojos de Dios, con honor y merecimiento que Dios va otorgando a esa persona, a partir de las leyes humanas va generando también, parte y parte, tanto leyes divinas y leyes humanas, es lo que va a generar en este cambio. Mientras que en la ciudadanía, en la parte, es el conjunto mismo, tanto que todos estos puntos deben de relacionarse
y tener como eje principal esos derechos humanos. Entonces, la ciudadanía se refiere más al conjunto de derechos y deberes. ¿Cuáles son mis derechos y cuáles son mis deberes como ciudadano? Obviamente debo cumplir las leyes de Dios y debo cumplir las leyes humanas que va generando para mi mayor crecimiento profesional y espiritual. Es lo que vemos así en la sociedad misma, a los cuales nos van llevando en ese sentido como ciudadanos, ciudadanía, comunidades y al mismo individuo, que debe ver cuáles son sus derechos en sí mismo y a qué está sujeto en su relación con la sociedad en que vive. Obviamente, si usted vive en la ciudad, ¿cómo debe comportarse dentro de la ciudad? Al igual si vive en la rural, ¿cómo debe, la rural sí, cómo debe comportarse? Y para con los demás el trato. Así no te caiga bien la persona, se merece respeto. Se merece respeto. Alguien me decía de los estudiantes que de 10º año, profesor, pero hacía una observación así, profesor, y si en diciembre alguien invita a alguien, a un betunero, un niño, de pronto sí, que nazca del corazón. Ahí estamos hablando ya de dignidad, estamos haciendo democracia, estamos haciendo que participe y dentro de una ciudadanía que conozca sus propios derechos. Entonces, ayudar a las personas de pronto quien no conoce estos tipos de derechos. Pues bien, cualquier duda o sugerencia de pronto que suscite, hacérmela llegar por interno y yo sabré contestar.